Y vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 14. ¿Todos tienen el Daniel 7? Muy bien. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza. Si le bajas poquito a las bocinas de atrás, le subieron demasiado y se escucha un eco raro. Eso. En el primer año de Belsasar, rey de Babilonia, tuvo Daniel un sueño y visiones de su cabeza mientras estaba en su lecho. Luego escribió el sueño y relató lo principal del asunto. Daniel dijo: miraba yo en mi visión de noche, y he aquí que los 4 vientos del cielo combatían en el gran mar. Bíblicamente el gran mar es el mar Mediterráneo, ¿ok? Para que no se imaginen ni el Pacífico ni el Atlántico, bíblicamente el gran mar es el mar Mediterráneo, ¿ok? Nada más 2 ok's, todos sí, está muy bien, ok. Y 4 bestias grandes, diferentes la una de la otra, subían del mar. La primera era como león y tenía alas de águila. Yo estaba mirando hasta que sus alas fueron arrancadas. Y fue levantada del suelo y se puso enhiesta sobre los pies a manera de hombre. Y le fue dado corazón de hombre. Y he aquí otra segunda bestia semejante a un oso, la cual se alzaba de un costado más que del otro, y tenía en su boca 3 costillas entre los dientes. Y le fue dicho así: levántate, devora mucha carne. Después de esto miré, y he aquí otra semejante a un leopardo, con 4 alas de ave en sus espaldas. Tenía también esta bestia 4 cabezas, y le fue dado dominio. Después de esto miraba yo en las visiones de la noche, y he aquí la 4ª bestia, ojo con este versículo 7, la 4ª bestia, espantosa y terrible y en gran manera fuerte, la cual tenía unos dientes grandes de hierro, devoraba y desmenuzaba, y las sobras hollaba con sus pies, y era muy diferente de todas las bestias que vi antes de ella, y tenía, ¿cuántos cuernos? 10 cuernos. Mientras yo contemplaba los cuernos, he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros. Y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre, y una boca que hablaba grandes cosas. Estuve mirando hasta que fueron puestos tronos, y se sentó un anciano de días, cuyo vestido era blanco como la nieve, y el pelo de su cabeza como lana limpia. Su trono llama de fuego, y las ruedas del mismo fuego ardiente. Un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y los libros fueron abiertos. Yo entonces miraba, a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. Miraba hasta que mataron a la bestia, y su cuerpo fue destrozado y entregado para ser quemado en el fuego. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Miraba yo en mi visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre. ¿Quién es este? Que vino hasta el anciano de días. ¿Quién es el anciano de días? Y le hicieron acercarse delante de él, y le fue dado dominio, gloria y reino, para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno, que nunca pasará, y su reino, uno, que no será destruido. Padre, te pedimos sabiduría y entendimiento
en relación a las palabras de la profecía de Daniel. Señor, danos sabiduría y entendimiento en relación, Señor, a las profecías del último tiempo, de nuestra era, de nuestra edad. Que podamos recibir entendimiento en nuestro corazón, no solo conocimiento, sino entendimiento para que nuestras vidas puedan correr, Señor, en pos de Cristo, para que nuestras vidas, Señor, puedan entender los valores eternos y dejar las cosas perennes, las cosas que no tienen valor. Señor, que así como Daniel, Padre, tú nos des entendimiento para vivir una vida digna de Cristo, una vida digna, Señor, del sacrificio derramado en la cruz hace 2000 años. Que podamos entender, Señor, que tu segunda venida va más allá apenas de símbolos, de sombras, de figuras proféticas asustadoras, Señor, que tu segunda venida tiene que ver con tu voluntad, Señor, sobre la humanidad, con tu voluntad sobre nuestros corazones. Ayúdanos a entender esta palabra en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. En las otras lecciones acerca de Daniel vimos y explicamos un poco, no tan profundo porque nos llevaríamos muchas enseñanzas para solamente hablar del capítulo 2 de Daniel, pero en realidad el capítulo 2 de Daniel tuvo un cumplimiento total hasta los días de Cristo Jesús. Ese sueño de Nabucodonosor de la estatua de oro eran reinos, imperios que se levantaron antes de la primera venida de Jesús, y el último imperio que se levantó, el de los pies, de hierro mezclado con barro, fue el imperio romano, en los cuales, en los días de ellos, vivió nuestro Señor Jesús. Y cuando Jesús vino, lo vimos la última vez que leímos Daniel, Dios estableció su reino sobre la tierra. Una montaña, esa piedra cortada no por mano, destruyó esa imagen, destruyó esos reinos, amén, y cubrió la tierra. Y literalmente la tierra el día de hoy está cubierta del evangelio. Alguien podrá decir, pero hay muchas naciones que todavía no tienen el evangelio. No aceptaron el evangelio porque ya fueron evangelizadas en el pasado. ¿Cuántos han escuchado de la ventana 1040? Son las coordenadas, ¿verdad? Del globo terráqueo, meridiano y trópico, ¿verdad? Ventana 1040 es una región donde muchos países que no obedecen al evangelio, y de hecho hace siglos tal vez no permiten siquiera que se entre el evangelio ahí, pero son realizadas en los primeros siglos. Entonces la tierra ya fue llena del conocimiento de la gloria del Señor. Esa montaña, ¿verdad? Esa piedra que creció hasta ser una grande montaña, ese imperio de los cielos, ese reino celestial ya llenó la tierra, y la palabra lo dice en varias ocasiones que Jesús vino a establecer ese reino y solamente está esperando a que todos sus enemigos sean colocados debajo de sus pies. Hay muchas razones por las cuales entendemos que Daniel 2 tiene que ver con los imperios que se levantaron antes de la venida del Señor Jesús, y que esos imperios no se van a volver a levantar más. Y es algo que tenemos que entender. Esos imperios no se van a volver a levantar más. La doctrina actual de los tiempos del fin dice que Roma, que el Papa, que la comunidad europea de ahí va a salir el anticristo, y que el anticristo va a ser un romano, un papa que va a establecer un gobierno mundial. Todo eso está escatológicamente muy equivocado. No tiene base, no tiene fundamento, y vamos a ver más razones del por qué. Pero vamos a estudiar lo que sí es profecía, lo que sí dice la palabra que va a suceder. Y repito algo, no lo sabemos todo. Amén. Porque de repente, oye hermano, y este detalle de aquí, no lo sabemos todo, pero las cosas que están bien claras, sí las vamos a enseñar. Amén. Y vamos a pedir que Dios nos dé cada vez más entendimiento bíblico para poder ir avanzando en conocer los días de la segunda venida del Señor. Amén. Vamos a leer otra vez el versículo 10. Dice: un río de fuego procedía y salía de delante de él. Millares de millares le servían, y millones de millones asistían delante de él. El juez se sentó, y ¿qué fueron abiertos?
los libros. Sin perder Daniel, vamos a cotejar estas palabras de Daniel. ¿En qué tiempo va a suceder esto de los libros? Vamos a Apocalipsis capítulo 20, 12. Apocalipsis 20, 12. Y vi a los muertos grandes y pequeños de pie ante Dios, y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros según sus obras. Entonces el capítulo 7 de Daniel, ¿a qué tiempo corresponde? Al fin, al juicio del trono blanco, amén. Esta visión de las 4 bestias de Daniel 7 corresponden al fin. Vamos a ver otra vez en Daniel 7 el versículo 11. Yo entonces miraba a causa del sonido de las grandes palabras que hablaba el cuerno. ¿Ese cuerno de cuál cuerno estaba hablando? La 4ª bestia tiene 10 cuernos, amén, pero sale uno pequeño y destruye a 3. Ese pequeño cuerno tiene ojos y una grande boca, habla cosas asustadoras contra Dios. Y esa bestia, versículo 11, miraba hasta que mataron a la bestia y su cuerpo fue destrozado y entregado ¿para qué ser qué? Para ser quemado. ¿Eso cuándo sucede? Vamos a Apocalipsis 19. Versículo 20. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos 2 fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Amén. ¿De qué tiempo está hablando? El fin. No pudo haber sucedido antes de la venida del Señor Jesús esto. Amén. Es el tiempo del fin. Vamos al versículo 12 de Daniel. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Ok, déjenme explicarles algo. En la visión de Daniel 2, bueno, en el sueño de Nabucodonosor, en Daniel 2, cuando él vio la imagen y la interpretación, Daniel habló de lo siguiente: la cabeza eres tú, pero tú vas a pasar y se va a levantar otro reino. Amén. Luego ese reino del pecho va a pasar y se va a levantar otro. ¿Sí o no? Y después del tercero, un cuarto. Y si ustedes notan, en los imperios de la visión de Nabucodonosor, se levantó uno y el siguiente destruyó al anterior y no existió más. ¿Existe imperio babilónico? Fue destruido. Existen ruinas arqueológicas, pero no se ha vuelto a levantar y no se volverá a levantar. De hecho, hay quien dice, pero Saddam Hussein estuvo edificando Babilonia. No, estuvo reconstruyendo unos sitios arqueológicos, pero es un pueblito y el reino de la nación de Irak no es un imperio, es una ciudad, es una nación que por cierto le dieron en toda la maceta, ¿verdad? Los gringos hace unos años y no se han vuelto a levantar. Después de Babilonia, ¿quién se levantó? Persia, o los medos y persas, y destruyeron Babilonia. Pero después de los medos y persas, ¿quién se levantó que destruyó a los medos y persas? El reino griego de Alejandro, llamado Alejandro Magno. ¿Continuó el imperio persa? El día de hoy hay una nación llamada Irán, que es donde se ubicaba el reino persa, Irán. Y sí están buscando el poder atómico, ¿verdad? Están queriendo hacer la bomba, se dice que ya tienen la bomba para destruir Israel. Pero no son un imperio, son una nación. Ya no existe el imperio persa. El imperio de Alejandro Magno fue destruido, no fue destruido, se dividió. Y quiero contarles un poco de la historia. Alejandro tenía 16 años, 20 años cuando comenzó a reinar. Su padre fue rey, ¿verdad? En Grecia, pero
Grecia, en los tiempos del papá de Alejandro, Grecia estaba muy dividido. De hecho, el imperio griego siempre estuvo dividido. ¿Han visto la película de Troya? Ahora sí me van a entender, ¿verdad? Hay un pleito entre los propios reinos, reinos griegos, y el reino del norte estaba dividido del reino del sur, y los del sur querían destruir el reino del norte. El papá de Alejandro realmente había levantado un ejército muy poderoso, pero no era emperador, él era un rey del norte. Y cuando muere el papá de Alejandro, los del sur pensaron, ahora sí vamos a entrar, vamos a destruir el reino del norte. Se murió el rey y su hijo es un muchachito de 20 años que no nos va a hacer nada, vamos a destruirlos. Lo que no sabían es que Alejandro era y es considerado el mejor estratega militar de la historia de todos los tiempos. Ya con 16 años, su papá lo había puesto al frente de una batalla muy importante y Alejandro la había ganado. A los 16 años. Yo a los 16 años estaba jugando Nintendo. Y a los 20 vienen a atacarlo. ¿Y qué hace Alejandro? Destruye. Bueno, no destruye, conquista. Porque eran sus propios hermanos. O sea, los griegos se odiaban, pero a la misma vez es como los hermanos en casa, ¿no? Que están peleando y peleando, pero cuando hay algo que afecta a la casa están todos juntos, ¿no? Y él entonces sí organiza un ejército súper poderoso y lo primero que hace es salir de ahí y empezar a conquistar reino tras reino. Los primeros reinos que conquista es el Medio Oriente, donde está Israel. Después se va al sur de África y conquista lo que es Egipto y esos reinos. Después agarra, ¿verdad?, hacia Asia, empieza a conquistar los reinos. Pero el imperio Medo-Persa tiene miedo porque está viendo que este joven está destruyendo y es un Darío, pero no el Darío bíblico, es otro Darío. Se levanta para pelear contra él y en una batalla muy importante Alejandro Magno le gana y entonces empieza a retroceder vez tras vez el imperio persa hasta que Alejandro lo domina. Lo vence, pero él no para allí, sino que sigue venciendo a todos los reinos que hay por delante, llega hasta la India y conquista la India. Solo que ese trayecto de guerras le duraron 13 años. Salió de 20 años a pelear y regresó de 33. Y empezó a regresar no porque quisiera, sino porque todos sus soldados ya estaban queriendo regresar a casa. Y había muchas, complots, empezaron a levantarse complots, enojos, y él regresa y sigue conquistando reinos, y cuando llega a Babilonia muere a los 33 años. Y cuando él muere, 4 de sus generales se dividen todo el territorio. Y se levantan 4 diferentes zonas o 4 diferentes reinos, pero ya no es un imperio, son otra vez reinos a mano de sus 4 generales. Pero cuando después de tiempo se levanta otro imperio, el imperio romano, y Roma subyuga a Grecia. Y el imperio griego dejó de ser. Y se levanta el imperio romano. Ahora, aquí en el tiempo, en la visión de Daniel dice que cuando se establece el trono, se abren los libros, se destruye a la bestia, dice que las otras 3 se les prolonga la vida. Lo vamos a leer otra vez, versículo 12. Habían también quitado a las otras bestias su dominio, pero les había sido prolongada la vida hasta cierto tiempo. Estas bestias de Daniel 7 están con vida prolongada. No son los mismos imperios de Daniel 12. De Daniel 2, perdón. Si estamos captando, ¿por qué estoy enfatizando mucho que Daniel 2 y Daniel 7 no son las mismas visiones y no es el mismo tiempo? Porque la doctrina popular que está basada en Daniel 2 está equivocada y por eso la iglesia está toda perdida en cuanto a los tiempos del fin. Todo lo que está escrito, todo lo que se entiende está sobre un fundamento arenoso que está a punto de caer. Entonces, Daniel 7 nos habla de otros imperios, nos habla de otros reinos sobre la tierra. Como ya vimos, la 4ª bestia de Daniel 7 tiene 10 cuernos, ¿ok? ¿Cuántos cuernos? 10 cuernos.
Y es la misma que vemos en Apocalipsis 17. Vamos para allá. Apocalipsis 17, versículo 8 al 12. ¿Lo tienen? La bestia que has visto era y no es, y está para subir del abismo e ir a la perdición, y los moradores de la tierra, aquellos cuyos nombres no están escritos desde la fundación del mundo en el libro de la vida, se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto de era y no es y será tiene mucho que ver, ¿ok? Era porque tiene que ver con Satanás. No es porque aún se va a levantar. Y será, no es porque en ese tiempo que está siendo escrito, ¿ok? Todavía no es, pero y será. Ahora ese y será, hermanos, es para nosotros. Así es que mucho ojo. ¿Sale? Mucho ojo. Se asombrarán viendo a la bestia que era y no es y será. Esto para la gente que tenga sabiduría. Las 7 cabezas son 7 montes sobre las cuales se sienta la mujer. Y son 7 reyes. 5 de ellos han caído, uno es, y el otro aún no ha venido. Ahorita vamos a explicar todo eso. Y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. La bestia que era y no es también el 8º y es de entre los 7 y va a la perdición. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Amén. Se me pasó un detalle, se me pasó el versículo 13 de Daniel. Vaya para allá conmigo, por favor. Daniel 13, 7:13. Miraba yo en la visión de la noche, y he aquí con las nubes del cielo venía uno como un hijo de hombre, que vino hasta el anciano de días, y le hicieron acercarse delante de él. Amén. ¿Quién viene en las nubes? Jesús. De hecho, en Hechos capítulo 1, los 2 hombres vestidos de blanco le dijeron: varones galileos, ¿qué estáis haciendo mirando hacia el cielo? Este Jesús, así como fue tomado entre vosotros, así va a volver. Amén. Jesús va a volver entre las nubes. Va a ser algo loco entre las nubes. Amén. Esto cuando se cumple en Apocalipsis. Acompáñame a Apocalipsis capítulo 5. Retrocedí un poco porque perdí un punto y no quiero perder nada. Apocalipsis 5:6. ¿Lo tiene? Y miré y vi que en medio del trono y de los 4 seres vivientes y en medio de los ancianos estaba en pie un cordero como inmolado, que tenía 7 cuernos y 7 ojos, los cuales son los 7 espíritus de Dios enviados por toda la tierra. Y vino y tomó el libro de la mano derecha del que estaba sentado en el trono. Es el mismo momento de Daniel 7:13, ¿ok? Amén. Es el mismo momento. El Hijo del Hombre se acerca al trono del anciano de días, y aquí el Cordero de Dios se acerca al trono y toma el libro de la mano del que está sentado en el trono. Y cuando hubo tomado el libro, los 4 seres vivientes y los 24 ancianos se postraron delante del Cordero. Todos tenían arpas y copas de oro llenas de incienso, que son las oraciones de los santos, y cantaban un nuevo cántico diciendo: digno eres de tomar el libro y de abrir sus sellos, porque tú fuiste inmolado y con su sangre nos has redimido para Dios de todo linaje, lengua y pueblo y nación, y nos has hecho para nuestro Dios reyes y sacerdotes, y reinaremos, amén, reinaremos sobre la tierra. Amén. ¿Qué vamos a hacer con Jesús cuando Él se acerque al trono? Vamos a reinar. ¿Qué dice Daniel 7:13? Bueno, el 14. Y le fue dado dominio, gloria y reino. Amén. Para que todos los pueblos, naciones y lenguas le sirvieran. Su dominio es dominio eterno que nunca pasará, y un reino, y su reino uno que no será destruido. Entonces,
Daniel 7 habla de ese momento en el cual Jesús va no a establecer, Él ya lo estableció, sino que va a tomar su reino. ¿Está entendiendo este cambio de palabras? Jesús ya estableció su reino, pero en la segunda venida Él va a tomar el reino. ¿Están captando esto? Y eso queda muy claro cuando entendemos que Daniel 2 es diferente de Daniel 7. Escúcheme, antes de la segunda venida sucedieron eventos muy importantes. Y Dios, déjame platicar una historia bien interesante, que ya la platiqué una vez, pero la voy a volver a platicar. Yo reprobé una vez Matemáticas 1 en la prepa. Matemáticas 1. Álgebra, ¿verdad? Factorización. Ay, esos temas qué bonitos, ¿verdad? Qué lindos. El doble producto del primero por el segundo más el doble producto del segundo. ¿Quién inventó eso y para qué? ¿Verdad? Trinomio cuadrado perfecto. Hasta el propio nombre parece griego, ¿no? Propio enunciado. Entonces lo reprobé y luego volví a cursar, ¿no? Y me fui al extra. Y cuando fui al extra, adivinen cuál examen me hizo el profesor Gabriel. Nos puso el mismo examen. ¿Y saben qué pasó? Lo volví a reprobar. Y Dios hizo todo lo que hizo desde la creación hasta Jesús. Se levantaron 4 imperios. Pero antes de Jesús se levantaron 4 imperios. Y todo lo que hizo en el pasado, en el Antiguo Testamento, se va a volver a repetir en la segunda venida. Miren, por ejemplo, Dios rescató a Egipto con Jesús. Amén. Perdón, Dios rescató a Israel de Egipto con Moisés. ¿Jesús qué hizo? Rescató al mundo de Egipto, que es Satanás, con su sangre. Amén. Moisés lo sacó de Egipto a través de ¿qué? De la Pascua. Amén. Jesús estableció una nueva Pascua. Moisés les dio la ley en el Sinaí. Y Jesús nos dio una nueva ley, la del Espíritu, que está basada en el amor. Amén. Moisés estableció un sacerdocio, levantó a Aarón. Jesús estableció un nuevo sacerdocio, el de Melquisedec. Moisés estableció un tabernáculo, amén. Y Jesús levantó un nuevo tabernáculo, la iglesia, amén. Cuando Moisés nació, hubo matanza de niños por Faraón. Cuando Jesús nació, hubo matanza de niños por Herodes. Y así, cada evento del Antiguo Testamento, si tú haces un diagrama del Antiguo Testamento y lo pones en el Nuevo, todo encaja. En el Antiguo Testamento hubo 4 reinos y antes de la segunda venida del Señor Jesús habrá otros 4 imperios. Amén. En la primera venida de Jesús hubo un rapto, hubo una resurrección. ¿Se acuerdan? En la segunda venida de Jesús habrá una resurrección. En la primera venida de Jesús hubo matanza de niños. En la segunda venida también habrá matanza de niños. Están matando a los niños a través del aborto y de la enseñanza de la ideología de género. Y así, cada evento del Antiguo Testamento encaja en los eventos de la primera venida y encaja también en los eventos de la segunda venida. Aquí vemos que cuando el Señor Jesús se acerque al trono del Padre, le van a ser dados, Él va a tomar todos los reinos y nosotros vamos a reinar con Él. ¿Cuántos dicen amén? En la primera venida de Jesús hubo un rapto, amén. Efesios 4 dice que Él llevó cautiva la cautividad, se los llevó a los cielos, amén. Y Él fue elevado al cielo, Él fue raptado, Él fue llevado literalmente al cielo. En la segunda venida también va a haber un rapto y yo quiero irme en ese rapto. Luego encontramos que la cuarta bestia de Daniel tiene 7 tiene 10 cuernos. Y esa bestia, ya lo vimos, es la misma bestia de Apocalipsis 17.
Esta bestia de Apocalipsis 17 está constituida de 4 imperios. El imperio del león, del oso, del leopardo y la cuarta bestia, que no le da nombre porque no es parecida a ningún otro animal. Pero quiero explicarles, la bestia es una manifestación de Satanás. El dragón, él es quien le da su poder a la bestia. Esta bestia, estas 4 bestias, son una manifestación de Satanás. A través de toda la historia, todos los imperios han manifestado el gobierno de Satanás: hurtar, matar y destruir. ¿Ok? Han establecido el trono de Satanás sobre la tierra, todos los imperios, todos los reinos. Y no será diferente en el tiempo del fin, o no está siendo diferente. Ahora, la bestia se ha manifestado siempre a través de la historia. Tiene 7 cabezas. Vamos a ver otra vez Apocalipsis 17. Ahora usted va a decir, ¿por qué otra vez lo vamos a leer? Porque luego se nos va el avión y no cachamos. Versículo 9. Cuando lo tenga, dígame. Esto es para la mente que tenga sabiduría. ¿Para quién es? Entonces los que no tienen sabiduría ni pongan atención. Las 7 cabezas son ¿qué? 7 montes sobre los cuales se sienta la mujer. ¿Y son 7 qué? Reyes. 5 de ellos han caído, 1 es, y el otro aún no ha venido, y cuando venga es necesario que dure breve tiempo. ¿Ok? En la historia ha habido imperios. Ahorita vamos a ver cuáles han sido. Y dice que estas 7 cabezas son 7 montes, 7 reyes. Vamos a hablar del lenguaje bíblico. Muchas veces cuando Dios habla de un rey, no está hablando solamente del rey, está hablando de su reino. ¿Están captando esto? Por ejemplo, Jesús es el rey. ¿Rey de qué? De justicia, paz y gozo. Amén. Y las montañas también en el lenguaje bíblico significan, uno de los significados es un reino. Amén. Por ejemplo, hay porciones, no lo vamos a buscar ahorita, pero dice, levántate y profetiza contra el monte Ebal, o contra el monte Gerizim, y lanza esta maldición. Dios está maldiciendo la montaña con sus árboles y sus animalitos ahí. Está maldiciendo el reino que representa esa montaña. Amén. Entonces, cuando dice que esta bestia que tiene 7 cabezas, está hablando de 7 imperios que se han levantado y sus 7 reyes. Y dice que 5 han caído, 1 es y otro está por venir. Entonces ha habido 6 manifestaciones ya de esta bestia. Y está por manifestarse, se está manifestando ya la 7ª. Amén. Quiero que capte bien eso. Vamos otra vez a Daniel 8. ¿Está mareado o está captándome? Muy bien, Daniel 8. Vamos allá. Vamos a leer versículo 8 y 9. Y el macho cabrío se engrandeció sobremanera, pero estando en su mayor fuerza, aquel gran cuerno fue quebrado, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo, y de uno de ellos, de uno de los 4 reinos, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. ¿Alguien ha escuchado decir que ese cuerno pequeño de Daniel es el anticristo? ¿Alguien ha escuchado o nadie? Tal vez nadie, no hay problema. Ok, nada, mi mamá, Memo, mi hija. ¿Tú también? Pues levanta la mano. Emosha.
El macho cabrío de Daniel 8 lo explica muy claramente, es Alejandro Magno. ¿Sí? Alejandro Magno. Alejandro Magno, el macho cabrío, se levantó contra los medos y los persas, que es el otro animal ahí, es el carnero, ¿cómo se llama? Un carnero de 2 cuernos. El carnero de 2 cuernos era Media y Persia, era una liga de imperios, eran 2 pueblos que se unieron, medos y persas, pero los persas eran más fuertes que los medos, y este carnero tiene 2 cuernos, uno más grande que el otro. Entonces el imperio medo-persa, se levanta el macho cabrío que tiene un solo cuerno y golpea fuertemente al carnero y lo destroza. Fue lo que hizo Alejandro con el imperio medo-persa. Pero dice que cuando se engrandece, dice, estando en su mayor fuerza, 33 años tenía Alejandro. ¿Sabían ustedes que fisiológicamente está comprobado que el hombre, su momento de clímax físico y mental y todo es a los 33 años? O sea que ya estoy para el arrastre. Eso pasó hace mucho tiempo. Y dices que estando en su mayor fuerza, ese cuerno fue quebrado. Él se murió, Alejandro, a los 33 años en Babilonia. Algunos dicen que lo envenenaron, pero siempre se ha sabido que él murió por enfermedades venéreas, por su promiscuidad. Él era un hombre muy promiscuo. Él murió allí y dice, y en su lugar salieron otros 4 cuernos notables hacia los 4 vientos del cielo. 4 generales se repartieron la tierra, ¿ok? Y de uno de ellos salió, de uno de esos 4 cuernos, de esos 4 generales, salió un cuerno pequeño que creció mucho al sur y al oriente y hacia la tierra gloriosa. Este cuerno pequeño sale ¿de dónde? ¿De dónde sale? De uno de los 4 cuernos. Pero vimos que de la cuarta bestia, que tiene 10 cuernos, sale un cuerno pequeño que destruye a 3. Entonces, Daniel 8 nos está explicando que el cuerno pequeño de la bestia de Daniel 7 es el mismo cuerno pequeño que sale de uno de los cuernos que salieron del macho cabrío. O sea, que el cuerno pequeño va a salir o se va a levantar del imperio de Alejandro Magno. ¿Está captando eso? Roma nunca tuvo nada que ver con el imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno no conquistó, no peleó contra los reinos de Europa. Nunca los tocó, nunca entró allí. Su reino fue hacia Oriente, ¿verdad? Y hacia la India. De uno de estos 4 cuernos que salen de ese cuerno quebrado, sale el cuerno pequeño. Ahora, ¿por qué la Biblia habla de cuernos? De hecho, hay traducciones que todavía escriben, tú has sido nuestro cuerno, Señor. Y se traduce poder en las versiones actuales. Amén. El cuerno literalmente es la manifestación de la fuerza, del poder, de la autoridad de cualquier bestia. Si tú quieres conocer a un toro, cuando él te muestre sus cuernos, lo vas a conocer bien. Lo primero que tú vas a conocer de un toro, su carta de presentación va a ser lo que él te puede hacer con su cuerno. Y probablemente lo vas a conocer bien cuando estés en el aire con 2 hoyitos. Vas a decir, ya sé cómo es el toro. De hecho, vamos a Daniel 7:8. No me quiero perder con tantos comentarios. Daniel 7:8. Mientras yo, ¿qué? Los cuernos. ¿Qué está haciendo Daniel en la visión? Si te fijas, las otras 3 bestias parecían uno como un león, ¿verdad? Que tenía alas, le fueron arrancadas. Luego el oso caminaba medio encostado, ¿verdad? Y tenía 3 costillas en los dientes. Luego un leopardo de 4 cabezas y tenía también alas, creo.
alas de aves y todo esto, 4 cabezas. Pero ve la cuarta bestia y él se enfoca en la cuarta bestia. Quiero que captes esto. Daniel se queda pasmado con la cuarta bestia porque la cuarta bestia es la que asusta. Le llama la atención y queda asombrado con ella. Y lo primero que empieza a fijarse es en sus cuernos. Y he aquí que otro cuerno pequeño salía entre ellos, y delante de él fueron arrancados 3 cuernos de los primeros, y he aquí que este cuerno tenía ojos como de hombre y una boca que hablaba grandes cosas. El cuerno pequeño sale del imperio de Alejandro Magno, es diferente a los demás porque tiene ojos y boca. Y como ya lo vimos, la fuerza o manifestación de autoridad de las bestias está en sus cuernos. Un elefante manifiesta su poder por sus 2 colmillos. De hecho, Salomón hizo su trono ¿de qué? ¿Qué es el marfil? Son los cuernos de los elefantes. Y Salomón hizo su trono de los colmillos de elefantes, dando a entender que su trono era un trono de autoridad. Y un trono que nunca había sido visto otro igual, porque tenía 6 niveles y el trono era el 7º, con cabezas de leones. Y era de marfil cubierto de oro, autoridad y reino. Amén. De eso nos habla los cuernos. Hay 10 cuernos en la cuarta bestia, son 10 reyes. Amén. 3 de esos reyes van a caer delante de un cuerno pequeño. Y eso es notorio porque le llama pequeño. ¿Por qué es pequeño? Y vamos a ver más adelante que hay una organización sobre la tierra que es pequeña, pero ha destruido a Israel. Y ha destruido a sus propios colegas de liga. Ha destruido a reinos que lo han estado respaldando por mucho tiempo. Y los ha destruido, y él se ha levantado en medio de todos. Ahora voy a decir algo rápidamente. Dice la palabra ahí en Daniel capítulo, creo que es 4. Cuando Nabucodonosor se volvió como bestia, eso fue sí, ¿verdad? 4. En el 4, al final dice que él escribió, vamos a Daniel 4 rápido. Dice, versículo 1, Nabucodonosor rey, a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en ¿qué? Toda la tierra, paz, o sea, multiplicada. Amén. ¿Esa carta de Nabucodonosor llegó a toda la tierra? No. Los aztecas no recibieron la carta. Ni los incas, ni los mayas, ni los indios de Estados Unidos. ¿Qué significa esto? Cuando dice la palabra a todos los pueblos, naciones y lenguas que moran en toda la tierra, bíblicamente cuando la Biblia habla de tierra, habla de varios lugares, depende del contexto. Cuando dice la palabra, toda la tierra será llena del conocimiento de la gloria del Señor, ¿de qué está hablando? De todo el planeta. Cuando Daniel 4 habla de a todos los pueblos, naciones y lenguas que están sobre la tierra, ¿quién está hablando? A todos los reinos, a toda la tierra del imperio babilónico. Amén. Vamos a Daniel capítulo 8, versículo 5. Mientras yo consideraba esto, he aquí un macho cabrío venía del lado del poniente sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra, y aquel macho cabrío tenía un cuerno notable entre sus ojos. Este macho cabrío dice que viene corriendo, ¿verdad?
sobre la faz de toda la tierra, sin tocar tierra. Está hablando del imperio de Alejandro Magno. Alejandro Magno tocó América, Latinoamérica. Está hablando, entonces toda la tierra, de esta porción está hablando de toda la tierra de Alejandro Magno. Dice la palabra que cuando María estaba embarazada, el emperador mandó a hacer un censo a todos los pueblos de la tierra. ¿Estamos esperando todavía el censo romano de aquellos días? No, censó la tierra del imperio romano, ¿me explico? ¿Están captando conmigo? Entonces, este cuerno pequeño sale del territorio que una vez fue el imperio de Alejandro Magno. Ahora, el imperio de Alejandro Magno, el día de hoy, el territorio que cubrió el imperio de Alejandro Magno es en su totalidad islámico. ¿Estás escuchando esto? Todo lo que una vez fue el imperio de Alejandro Magno es islámico, con la excepción de Israel y Grecia. Y todos los países islámicos que habitan en lo que hoy es, en lo que fue el imperio de Alejandro Magno, tienen una sola motivación unida. Todos ellos entre ellos pelean mucho. Pero cuando se trata de un asunto, todos se unen y tienen una motivación: destruir al pueblo de Israel, que no es islámico. Qué curioso que no quieren destruir a Grecia, que tampoco es islámico. Pero tienen como meta destruir a Israel, porque ellos son la cuarta bestia de Daniel capítulo 7. ¿Me explico? Vamos a leer. Yo sé que lo estoy mareando mucho con la lectura, pero póngase de pie rapidito porque está haciendo calor. Yo estoy bien contento aquí soltando todo mi conocimiento teológico y usted está ahí: ay, hermano, ya otra vez Daniel 7. Póngase de pie. Denle un masajito al que está adelante, con todo respeto ahí. Hombres con hombres, mujer con mujeres. Iván no se deja, pero está bien. Muy bien, puede tomar su lugar. Vamos otra vez a Apocalipsis 13, por favor. Apocalipsis 13. Cuando lo tenga, diga amén. Dice: me paré sobre la arena del mar y vi subir del mar una bestia que tenía 7 cabezas y 10 cuernos, y en sus cuernos 10 diademas, y sobre sus cabezas un nombre blasfemo. Y la bestia que vi era semejante a un leopardo, y sus pies como de oso, y su boca como boca de león, y el dragón le dio su poder y su trono y grande autoridad. Vi una de sus cabezas como herida de muerte, pero su herida mortal fue sanada, y se maravilló toda la tierra en pos de ella. Vamos a leer el 4. Y adoraron al dragón que había dado autoridad a la bestia, y adoraron a la bestia diciendo: ¿quién como la bestia y quién podrá luchar contra ella? Fíjese el versículo 5. También se le dio boca que hablaba grandes cosas y blasfemias, y se le dio autoridad para actuar 42. ¿Cuántos son 42 meses? 3 años y medio. Gran tribulación.
y abrió su boca en blasfemias contra Dios para blasfemar de su nombre, de su tabernáculo y de los que moran en el cielo, y se le permitió hacer guerra contra los santos. ¿Se acuerdan que el cuerno pequeño tiene ojos y boca y habla grandes cosas? Y se levanta en el capítulo 8 de Daniel, se levanta se va hacia la tierra gloriosa a pelear contra el pueblo de Dios. Aquí está. La bestia que estamos viendo dice aquí, es semejante al leopardo, pies de oso, boca de león. ¿Ok? Y habla grandes cosas contra el Señor, contra su tabernáculo, y pelea contra los santos. Está hablando del pueblo de Dios. Y los vence, y se le da autoridad sobre toda tribu, pueblo, lengua y nación. Y la adoraron todos los moradores de la tierra, cuyos nombres no estaban escritos en el libro de la vida del Cordero que fue inmolado desde el principio del mundo. Si alguno tiene oído, oiga. Vamos a seguir leyendo. Si alguno lleva en cautividad, va en cautividad. Si alguno mata espada, espada debe ser muerto. Aquí está la paciencia y la fe de los santos. Ok, entonces, estas 7 cabezas son una manifestación ¿de quién? Del dragón. Dice aquí que ve una bestia, ¿ok? Pero esta bestia recibe la autoridad del dragón. ¿Quién es el dragón? Apocalipsis 12 dice que Satanás es el dragón, la serpiente antigua. Satanás le ha dado su autoridad a esta bestia. Esta bestia tiene 7 cabezas. Ha habido 7 cabezas sobre toda la historia bíblica. Egipto fue el primer imperio sobre la tierra. Amén. Egipto. Luego se levantó Asiria. Fue el siguiente imperio mundial que cayó. Luego se levantó Babilonia. Es el tercero. Luego los medos y los persas. ¿Ok? Luego Grecia con Alejandro Magno. Y después Roma, que fue el sexto. ¿Y quién tiene el control el día de hoy sobre toda la tierra? El Islam. No sé si ustedes se dan cuenta, pero todo el mundo está bajo la influencia del Islam. Alguien dirá, no, pero aquí no hay casi gente que sea islámica. El petróleo gobierna México. El petróleo gobierna el mundo. La OPEP, una organización árabe, supuestamente mundial, pero es árabe, se organizaron para controlar el precio y la demanda del petróleo. Y ellos deciden si tú vas a tener empleo el día de mañana o no, porque con sus precios ellos destruyen las economías mundiales o las levantan. Venezuela era la joya de América Latina, pero cuando la OPEP abarató los precios, Venezuela se fue a la quiebra porque es lo único que tenían como economía, su petróleo. Acaban de hacer la OPEP, pero cuando hablamos de OPEP, entiende, Alejandro Magno, Imperio Islámico, la cuarta bestia. La cuarta bestia. Ellos acaban de definir que ellos van a vender cierta cantidad de barriles de petróleo anualmente a cierto precio, y con esto Estados Unidos y Europa no saben qué hacer, porque está destruyéndolos económicamente. Tienen todo el petróleo del mundo. Están sentados sobre petróleo. En lugares como, en países árabes, ahorita no voy a decir sus nombres, ¿verdad? Porque no me lo sé muy bien, pero encuentras coches de lujo tirados en la calle que abandonaron. Viven vidas de riqueza increíble y tienen leyes que no permiten que tú te nacionalices catarino o de esos países para no tener gente de otros pueblos que disfruten de su riqueza. Ya leímos en Daniel 7 que dice 5 han caído, una es y otra está por venir. 5 imperios habían caído antes de Roma.
Y Roma era en los tiempos de Juan, pero ahora 6 imperios han caído y uno está por venir. Yo les puedo decir, uno ya está. Es el Islam. Y es la cuarta bestia que hoy día reina sobre el mundo. Vamos otra vez a Apocalipsis 17, 12 al 14. Y los 10 cuernos que has visto son 10 reyes. Vimos estos 10 cuernos en la bestia de Apocalipsis 13, ¿verdad que sí? Y vimos que la cuarta bestia también tiene 10 cuernos en Daniel 7, ¿no es así? Está hablando de lo mismo. Los 10 cuernos que has visto son 10 reyes que aún no han recibido reino, pero por una hora recibirán autoridad como reyes juntamente con la bestia. Estos tienen un mismo propósito y entregarán su poder y su autoridad a la bestia. Pelearán contra el Cordero y el Cordero los vencerá, porque Él es Señor de señores y Rey de reyes, y los que están con Él son llamados y escogidos y fieles. Tal vez algunos están teniendo miedo de la bestia, ¿no? Pero va a venir, viene ya, uno que va a destruir a la bestia. Jesús. ¿Y cuándo lo va a hacer? En su segunda venida. En el fin, estos 10 cuernos, dice que, en los tiempos de Juan dice que esos 10 cuernos son reyes que van a recibir reino, o sea que no lo han recibido. Obviamente, estos 10 cuernos son la bestia de Daniel 7 y no puede ser Roma porque Roma ya no existe y ya reinó. Y estos 10 cuernos van a recibir reino, significa que era para el futuro. La cuarta bestia de Daniel 7. Recibirán reino por una hora. ¿Estar hablando de 60 minutos? En una hora no haces nada. Obviamente está hablando en términos bíblicos, está hablando del día del Señor. El día del Señor puede ser un día como 1000 años. ¿Sí? Si hacemos la división de 24 horas por 1000 años, ellos van a recibir reino por aproximadamente 41 años. Estas 10 naciones van a actuar por alrededor de 41 años. Dice como por una hora, ¿ok? Los países que rodean a Israel resurgieron entre los años 40 y 80 y tienen una alianza para destruir a Israel. Y de ellos hay 10 naciones que son prominentes, que tienen poder económico y que ya están teniendo poder nuclear. Amén. Vamos una vez más a Daniel 7. ¿Sí? ¿O no? Versículo 23 y 24. Dijo así, 7, 23 y 24, dijo así: la cuarta bestia será un cuarto reino en la tierra, el cual será diferente de todos los otros reinos, y a toda la tierra devorará, trillará y despedazará. Y los 10 cuernos significan que de aquel reino se levantarán 10 reyes, y tras ellos se levantará otro, el cual será diferente de los primeros, y a 3 reyes derribará. Vamos a una última porción, Apocalipsis 17, 6. Perdón, 17, 16. Dice: y los 10 cuernos que visten la bestia, estos aborrecerán a la ramera, y la dejarán desolada y desnuda, y devorarán sus carnes, y la quemarán con fuego.
esta bestia, hermanos, es terrible porque ella devora, come carnes, destruye, pisa, holla, tiene dientes de hierro. Y ha habido interpretaciones equivocadas también de la gran ramera que aparece aquí en Apocalipsis 17. Se dice que la gran ramera es Roma, que es el Vaticano, que es el catolicismo, pero no es así. El Vaticano ni siquiera tiene influencia mundial. Tiene influencia en muchos países, pero no tiene influencia mundial. No tiene la influencia. Alguien dice es que el Vaticano es riquísimo. Sí, tiene mucho dinero, pero no se compara a la riqueza árabe. Ya lo mencioné, el catolicismo maneja alrededor de 60 millones, algo así, perdón, 600, bueno, ahorita estoy mal en la cifra, lo dije la vez pasada, está ahí grabado, pero el Islam tiene 2.500 millones de adeptos en toda la tierra. La ramera de Apocalipsis 17 es la propia nación de Israel. Y el único fin y propósito de la bestia de estos 10 reyes es destruir a la nación de Israel. Todos los días cuando tú prendes las noticias, hay muchas noticias mundiales, pero hay una que siempre está en primer plano todos los meses, todos los años, por décadas, y es Israel. El problema político que hay contra Israel. Y es algo que muchos presidentes americanos y la comunidad europea ha querido resolver y no pueden. Porque Israel es el reloj apocalíptico. Lo que sucede con él, lo que suceda con él, debemos estar alertas. Porque marca los tiempos, como ya lo vimos, su nacimiento, su resurgimiento como nación en los años 60. Marcó el inicio del fin. Y la bestia de Daniel 7 tiene un solo propósito y una sola meta: destruir a la ramera, a Israel. Y Dios va a permitir, dice la palabra, y lo vamos a estudiar poco a poco en las siguientes clases, que un día, de aquí a poco, todas las naciones, y está hablando de ellos, van a rodear a Israel y la van a empezar a destruir, la van a empezar a aniquilar, va a ser arrasada la nación de Israel. El mundo hoy está sucumbiendo al poder islámico. No sé si tú lo sabes, pero por ejemplo ha habido noticias, muchas, pero ha habido muchísimas más que no salen en la televisión, pero hay asesinatos, hay terrorismo islámico por todo el mundo. Hombres que se llenan de bombas y entran en lugares públicos y se inmolan, se suicidan, porque ellos creen que Alá les va a dar, si ellos se sacrifican por su fe y destruyen a los impíos, ellos van a llegar a un lugar, un harem, donde hay 70 mujeres vírgenes esperándolos. Y ellos se matan por su fe y están atentados continuamente contra sinagogas judías por los árabes. En Europa, en Francia, hace poco hubo un escándalo porque hubo un atentado islámico contra una revista que se burlaba de Alá y de Mahoma. Cuando algún artista, ha sucedido, por engaño pone letras del Corán en sus ropas. Hubo una artista mundial muy conocida que le pusieron en su atuendo letras del Corán y salió a dar su show y la amenazaron de muerte porque estaba usando las palabras santas de Mahoma y la amenazaron de muerte. Ella pidió disculpas y nunca volvió a cometer ese error. Ha habido personas que han empezado a escribir y a hacer reportajes acerca de lo que realmente es el Islam. Inmediatamente reciben amenaza de muerte y muchos han sido asesinados. ¿Cuántos supieron que el Líbano, hubo un tiempo que el Líbano fue tomado por la OLP,
por Yasser Arafat. ¿Cuántos han escuchado de esto? Y en aquel tiempo no se sabía lo que estaba sucediendo en el Líbano. Pero después que sacaron a la OLP del Líbano, se dieron cuenta que el Líbano había sido azotado y destruido por ese grupo llamado OLP. OLP significa Organización para la Liberación de Palestina. Y son el grupo que ha estado mandando bombardeos contra Israel desde hace décadas. Pues bien, los periodistas que estaban allí empezaron a notificar a sus periódicos en sus diferentes países el terrorismo que hacía la OLP y de cómo ellos habían tomado el país y eran realmente un parásito del país y estaban acabando con ese país. Yasser Arafat mandó que secuestraran a uno de esos periodistas. Después de torturarlo por varios días, lo destruyó en pedazos y mandó cada pedacito a la puerta de las casas y hoteles donde vivían todos los periodistas, y él les dijo: ustedes van a escribir lo que nosotros querramos o van a estar igual. Y a partir de ahí, todo el periodismo internacional empezó a reportar que la OLP era un gobierno bueno que estaba haciendo bien al Líbano. Los únicos que no cayeron en esa mentira fueron los propios israelenses, los israelitas, el gobierno de Israel, que sabía quién era Yasser Arafat, un terrorista. Y un día decidieron liberar al Líbano de la OLP y mandaron a su ejército, a un ejército de élite, a destruir a las cabezas de la OLP, y Israel entró. Los libaneses recibieron con aplauso a los israelitas que sacaron a la OLP del Líbano y les dieron paz. Porque la OLP literalmente hay reportes y hay historias de cómo Yasser Arafat se ponía a jugar con ellos en la calle, a matar personas simplemente, a jugar al tiro al blanco con personas, con civiles. Cuando descubrían algún espía o alguna persona que se rebelaba contra la OLP, tomaban 4 vehículos, ataban las 4 extremidades de las personas y jalaban a la persona y la rompían en 4 partes y corrían los coches por todo el Líbano arrastrando las partes de esas personas. Literalmente un enemigo de Yasser Arafat fue secuestrado, fue tomado preso, fue torturado, decapitado, y con la cabeza jugaron fútbol por varias horas. Varios de sus soldados. En lugares a los que entraban, ellos tomaban a mujeres embarazadas y enfrente de sus familias abrían los vientres y sacaban al bebé y lo empezaban a destruir enfrente de las familias. El terrorismo del Islam es tan fuerte que están dispuestos a tomar aviones y destruir edificios con miles de personas enfrente de la televisión mundial. Destruir embajadas, destruir sinagogas. En Egipto, hace unos pocos años, empezaron a tomar a los cristianos y enfrente de las cámaras empezaron a decapitar a cristianos egipcios. Han entrado en iglesias, muchas de ellas católicas, y han hecho una carnicería para demostrar cuál es el espíritu del Islam en relación al cristianismo y a los cristianos. Porque ellos saben que el cristianismo viene de la nación de Israel. Y sabe que los cristianos amamos a Israel y sabemos que somos parte del Israel de Dios. Esto ha sucedido en Egipto, ha sucedido en varios lugares de África del Norte. En España ha sucedido, en muchos países, hay en muchísimos lugares, en toda la tierra, que el Islam está tomando pose. Inglaterra, que era un país cristiano, ahora se está volviendo literalmente islámico. El pueblo árabe tiene la orden de viajar a Inglaterra con sus familias y tener todos los hijos que puedan para convertir a Inglaterra, al Reino Unido, por causa demográfica, que se declare Reino Unido una nación islámica.
mientras un europeo tiene en media un 1.5 hijos, los árabes tienen 8 o 9 hijos. Ahora, las noticias y los gobiernos dicen que el terrorismo islámico es solamente una ala de los fundamentalistas. Solamente son los fundamentalistas los que hacen eso. El Corán predica la paz. El Corán es un libro pacífico. No, es mentira. En el Corán y en el Hadith, es otro libro de los islámicos, se dice que tienes que matar a todos los paganos y a todos los impíos y destruir al pueblo de Israel hasta que una piedra te grite: ¡Hey, islámico, ven aquí, ven y mata a este judío que está escondido detrás de mí! El Islam odia a Israel y odia a todo el mundo. Se dice que solamente los fundamentalistas, pero quiero preguntarte algo: ¿quién es un fundamentalista? De hecho, yo quiero que ustedes sean cristianos fundamentalistas. Porque ¿qué es un fundamentalista? Es aquel que sí cree lo que predica, que sí cree en su libro, que sí cree en su Mesías, que sí cree en su profeta, que sí practica lo que dice su fe. Los fundamentalistas árabes son apenas aquellos que sí creen en el Islam, que sí creen en las palabras de Mahoma, su falso profeta. ¿Por qué el Islam odia a Israel? Porque Israel es la evidencia viva de que el Islam es una mentira. El Islam dice que Abraham no sacrificó a Isaac, o no fue a sacrificar a Isaac, que fue a sacrificar a Ismael. Ellos saben que Abraham es padre de su antecesor Ismael. De hecho, es padre de todos los pueblos que hoy son islámicos. Y así como Ismael era un hombre fiero, y la profecía fue que todos sus hermanos iban a pelear contra él, pero él iba a prevalecer por su fiereza, por su arco. El Islam dice que Ismael fue el que iba a ser sacrificado en el altar por Abraham. Y Mahoma, que vivió en los años 600 después de Cristo, él profetizó que la nación, que Israel iba a ser destruida en breve tiempo y que no iba a existir y que siempre iban a estar escondiéndose por toda la tierra y que nunca iban a lograr nada. Pues bien, Israel es primera potencia mundial. El mundo dice que Israel es la cuarta potencia militar del mundo, pero quiero decirles que si esa nación de aproximadamente 7 millones de habitantes, ahí, porque hay más habitantes en el mundo, pero 7 millones, aproximadamente 7 millones que viven en Israel, si 7 millones son cuarta potencia militar, ¿qué significa en proporción numérica? Contra ejércitos de naciones de 200 millones, de 300 millones de habitantes. Israel es primer potencia militar, primer potencia económica en proporción. Ellos manejan la casa de la moneda americana, los dueños son judíos. Acaba de suceder algo. Israel acaba de descubrir cómo fabricar carne con un escáner 3D. Y Benjamín Netanyahu, que es la primera autoridad, el primer ministro, está ahí delante de los científicos y le muestran, ¿se han visto esos escáneres 3D? Que forman figuras de plástico por computadora. Pues bien, con ese escáner 3D ellos ya fabrican comida. Y dice Benjamín Netanyahu, hoy acabamos de hacer un descubrimiento que va a traer bendición a todo el mundo. Y literalmente Israel está cumpliendo las palabras que Dios le dijo a Abraham: en ti serán benditas todas las naciones de la tierra. La primera bendición y la más grande del pueblo de Israel es que somos bendecidos en Israel porque de ahí salió nuestro dulce Mesías. Y que a esa nación volverá ese dulce Mesías, el Cristo. Pero hay otras bendiciones.
Todos los inventos que tú tienes, el celular es el primero, el chip Intel, y miles de inventos que tú usas y que ni sabes, han nacido en Israel. Israel ha recibido el 70% de los premios Nobel que ha habido en el mundo. Porque Dios les ha dado la capacidad, la inteligencia, porque tienen la bendición física de Abraham. Romanos capítulo 11 explica que Israel fue entregado a un endurecimiento de corazón, a un velo que no les deja ver a su Mesías, pero que por causa de ese endurecimiento y por causa de ese velo, eso ha sido lo que ha sido constituido como salvación para el mundo gentil. Por causa de su ceguera, de ese velo, nosotros somos salvos. Y dice la palabra también ahí en Romanos 11 y 12, que si su exclusión fue nuestra salvación, ¿qué será su inclusión, su regreso? Dice, vida de entre los muertos. La nación de Israel entrega concede la naturalización y la nacionalización judía a todo aquel que aprenda sus leyes y desee pasar por un proceso para ser judío físicamente. Entonces tú puedes ir a Israel y tú puedes llegar y decir, yo quiero ser judío. Bueno, tienes que aprenderte nuestra constitución, tienes que dar estos pasos, vivir tanto tiempo aquí y todo. Pero hay un requisito que tú tienes que cumplir para poder ser judío. Y es no creer en Jesús como el Mesías. Si tú dices creer que Jesús es el Mashiach, el Cristo, el Mesías, tú no puedes recibir la aprobación para ser un judío. Puedes ser satánico, puedes ser transvestí, puedes ser homosexual, lésbico, lo que sea, puedes ser comunista y puedes llegar a ser judío. Pero si tú crees que Jesús es el Mesías, no te dan la nacionalización judía. ¿Por qué los judíos no quieren aceptar a Jesús como su Mesías? Por causa de toda la persecución que han sufrido por causa del cristianismo. En las cruzadas, ellos decidieron tomar nuevamente la tierra gloriosa a través de la espada. Hitler destruyó a los judíos y mató a 6 millones en los campos de concentración. El antisemitismo ha sido la cultura de todo el mundo por todo este tiempo. Cuando Israel sacó a la OLP del Líbano, toda la prensa que había mentido ahora comenzó a decir que Israel estaba abusando de su fuerza y estaba haciendo destrozos en el Líbano, cuando en realidad estaba liberando al Líbano de la destrucción. El día de hoy, hace unos meses, fueron 7,000 cohetes que enviaron los palestinos contra Israel. 7,000 cohetes. Y lo único lo cual Israel tiene derecho es a defenderse, pero no puede atacar. Cuando los palestinos atacan a Israel, no aparecen en los noticieros, pero cuando Israel hace un ataque planeado, planificado, bien estructurado y muere 1 o 2 o 3 o hay un niño ahí, el mundo se escandaliza que Israel está matando a los palestinos. Solo quien vive en Israel sabe que el mundo está mintiendo. Alguien dirá, ¿es posible que la prensa mundial, las noticias mundialmente estén mintiendo como el pastor Fabián está diciendo? Dice la palabra que es el misterio de iniquidad que ya está en acción. No creas lo que dicen los periódicos o los noticieros del mundo. Están mintiendo. La bestia, los 10 cuernos, solo tienen un pensamiento: destruir a Israel, y ya está sucediendo. Y la iglesia ni por aquí le pasa. La palabra dice que debemos de orar por Israel, por la paz de Jerusalén. Sea la paz dentro de tus muros y tus palacios. Por amor de mis hermanos y compañeros, siempre oraré: la paz sea contigo. ¿Por qué estamos enseñando escatología? Porque estamos viviendo ese tiempo ya.
Y la iglesia no sabía. ¿Cuántos de ustedes sabían de la cuarta bestia? ¿Y quién era? ¿Y qué estaba haciendo? La mayoría no estaba sabiendo. Ahora, ¿qué vamos a hacer a partir de ahora? Vamos a seguir estudiando. Vamos a seguir conociendo, pero vamos a empezar a orar. Y vamos a orar por la paz de Jerusalén. ¿Cómo va a suceder la paz de Jerusalén? Si ya los dejan en paz, los que los atacan. La paz de Jerusalén va a suceder cuando venga aquel que es la paz. Jesús. Zacarías 14 y otros pasajes que vamos a ver, les estoy dando una previa. Dice que cuando Israel esté rodeado por ejércitos y a punto de ser destruido, aniquilado, ya los habrán estado atacando y habrán estado destruyéndolos, pero cuando estén a punto de destruirlos, dice que vendrá el Señor. Va a venir Jesús. Va a poner su pie en el monte de los olivos y va a aniquilar a todos los ejércitos que están alrededor. Y literalmente esos ejércitos, los enemigos de Israel, dice que sus carnes se van a empezar a desintegrar, se van a empezar a derretir en la presencia del Señor. Y en ese momento la bestia va a ser echada al lago de fuego, los libros van a ser abiertos, el Hijo del Hombre se va a acercar al trono y Él va a tomar el reino. Y los que hayamos sido salvos reinaremos juntamente con Él. Debemos de orar por la paz de Jerusalén, debemos de orar por Israel, debemos orar, Señor, permite que todos ellos se vuelvan a Ti. Me acabo de sorprender el otro día en YouTube. ¿Cuántos han visto los comerciales que aparecen aunque tú no quieras? Tú quieres ver un video y te aparece un video, ¿no? Cortito de unos 5 segundos, y hay otros videos largos que tú los puedes parar. Bueno, ahorita está sucediendo algo en internet bien impresionante, en YouTube específicamente. Un grupo cristiano de judíos ha entrado a las redes y judíos están diciendo: yo por mucho tiempo pensé que la religión cristiana era una religión de los gentiles, que creían en un falso judío que se autoproclamaba el Mesías. Pero ahora me he dado cuenta que Jesús es nuestro Mashiach y que sus palabras son palabras para nuestro pueblo Israel y que Él es nuestro Redentor y que tenemos que creer en nuestro... Y son varios hombres y varias mujeres que están platicando, jóvenes, ancianos, diciendo: ven a nuestros... Si tú eres judío, métete a nuestro curso y entérate realmente de quién es Jesús. Él es el verdadero Mesías. Judíos proclamando el evangelio. La nación de Israel está a punto de volverse al Señor. ¿Saben qué significa eso? Estamos a punto de ver a Jesús otra vez sobre la tierra. A punto, así. Se está cumpliendo aquella profecía que dice: y de Sión saldrá la ley. De Jerusalén. La palabra dice que Israel va a enseñar a todas las naciones de la tierra otra vez el evangelio. Van a ser el propio pueblo de Dios que nos van a enseñar nuevamente la palabra. Yo quiero estar junto con ellos. Y quiero decirle algo más. Con eso termino, se lo prometo. Tal vez usted no lo entiende, pero si usted fue salvo por Jesús, usted es judío. Tiene al judío viviendo aquí. Usted nació, Dios hizo nacer al judío dentro de usted. Judío significa Judá, alabanza. Usted se convirtió en alabanza para Dios, judío, israelita. Y hoy yo soy israelita. Vamos a poner un hashtag: yo soy israelita. Porque Israel es uno de los nombres de Jesús. Tengo a Israel en mi corazón. Y todo lo que pase allá, hermanos, nos debe de importar. Cada vez que ahora usted escuche las noticias, sepa algo, póngase a orar por ellos, porque ellos son el reloj profético. Vamos a seguir hablando de profecía. Vamos a hablar de los 3 años y medio. Si son 3 años y medio, si son 7 años, si hay un anticristo, qué va a ser el anticristo si es que existe, ¿ok? Vamos a ver cómo lo del rapto, si es antes, si es después, todo esto. Vamos a ver muchas cosas. Pero lo más importante es, hermanos, la mañana se está acercando.
El amanecer está llegando. Velemos y seamos, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. El que se santifique, santifíquese más. Póngase de pie, vamos a orar. Aleluya. Aleluya. Señor, queremos despertar y entender que los tiempos finales han llegado. Cierre sus ojos, por favor. Entender que los tiempos finales han llegado. Que el tiempo de nuestra salvación está muy cercano. Y que debemos despertar y anunciar el Evangelio. Preparar nuestras vidas para tu segunda venida. Y estar esperando con ansias tu regreso. Jesús, diga conmigo: Maranata, ven Señor Jesús. Dígaselo al Señor: Maranata, ven Señor Jesús. Establece tu reino, Señor. Toma el reino, toma los pueblos y las naciones de la tierra. Y establece tu reino, Señor. Ya no soportamos las tinieblas que cubren la tierra, Señor. Queremos tu reino. Ya no aguantamos, Señor, la pederastía. No aguantamos, Señor, la sodomía. No aguantamos la perversidad. No aguantamos, Señor, la corrupción política. No aguantamos más, Señor, el cáncer, la enfermedad, el divorcio, la orfandad, el maltrato físico, Señor, el maltrato emocional. Ya no soportamos más el suicidio en los adolescentes y jóvenes. No aguantamos más la drogadicción. No soportamos más las hambres, las pestes que hay sobre la tierra. No soportamos más las guerras que hay entre naciones y naciones. Queremos tu reino de justicia, paz y gozo en el Espíritu Santo. Ven, Señor Jesús. Maranata, ven, Señor Jesús. Oh, si rompieses los cielos. Oh, si rompieses los cielos y descendieses. Desciende, Señor. Ven, Señor Jesús. Amén y amén. Aleluya.